quedó de la entrevista? Gracias, estimados profesores, por estar con nosotros. Estamos, recuerden, el programa de epistemología y didáctica en entornos virtuales, la segunda parte. Y hoy nos visita la profesora Magíster Ana María Lara desde Chile. Ella es magíster en ética social y desarrollo humano de la Universidad Alberto Hurtado, es licenciada en filosofía y licenciada en educación. Hoy va a estar compartiendo con nosotros sobre la didáctica en espacios virtuales. Para nosotros, Magíster Ana María Lara, es un placer tenerla acá. Le agradezco el tiempo que dispone para nosotros. Le comento rápidamente, tenemos 1 hora de disertación y unos 15 minutos de pregunta y respuesta, donde hay un profesor moderador que toma las respuestas del chat. Pero si en algún momento usted quiere que podamos abrir, pudiéramos abrir los micrófonos de los 228 hasta el momento, de los 300 y tantos inscritos, con toda confianza nos dice y nosotros abrimos los micrófonos. Muchas gracias. A partir de ahora, la clase es suya, por favor. Ok, les voy a pedir, perdón, un segundo para cerrarle la puerta a mi hijo que está jugando y me va a distraer el sueño. Excelente. Siga. La profesora Ana María Lara es un contacto que nos hizo la profesora Claudia Vaca desde Chile. Y la verdad que ella, si mal no recuerdo, está al sur, así que estamos contentos de tenerla. Gracias, profesora Ana María. En este momento le voy a abrir el micrófono. Perfecto, más bien. Listo. Ahí sí. Bien, muy buenas noches ya a todos. Reitero lo que les decía al principio, me siento muy honrada de esta invitación. Me hizo una presentación muy completa, ¿no? Pero quisiera decir simplemente que yo estoy aquí desde las ganas de colaborar, desde la comprensión de lo importante que es hoy día ser corresponsables y desde 17 años de experiencia en distintos ámbitos de la educación en Chile y desde mi vocación, que es más bien desde la filosofía, ¿no? De pensar, de cuestionarme, encontré una mezcla entre la filosofía y la pedagogía y la educación que me parece muy fértil, muy importante, muy valiosa, y creo que en ese sentido viene necesario porque motiva este curso, este grupo de docentes, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora es tratar de sintetizar, ¿cierto? A riesgo de ser muy superficial en algunas cosas, tratar de dar una mirada general de lo que hay que pensar hoy día de la didáctica en entornos virtuales y las condiciones de desarrollo humano en las que estamos también, ¿no? Voy a compartir pantalla, espero que me confirmen. Perfecto. Bien, entonces yo no estoy acostumbrada mucho a usar esta plataforma de Zoom para este tipo de eventos, entonces, ingeniero Atila, yo veo mis fotos a la izquierda de a la derecha de mi pantalla. Aquí tengo para reducirla, porque me va a molestar en la presentación. Bien, entonces vamos a comenzar. Algunos aspectos fundamentales para el desarrollo de secuencias didácticas en entornos virtuales es de lo que voy a hablar hoy día con ustedes. Para comenzar, una cita. Cuando hasta los que me la encontré a propósito hace muy poco, en marzo, al inicio de la pandemia acá en Chile, apareció en un blog por ahí, dice cuando hasta... Perdón, ahí se me aparece una pantalla que me molesta unas letras. Cuando hasta los últimos días la sociedad de mercado había mantenido la perspectiva de un mundo de tiendas para sus caprichos, nuestra educación debe ahora llevarlos a descubrir un mundo de tesoros, un fabuloso espacio de investigación para su curiosidad. Cuando los medios de comunicación les muestran esencialmente una realidad que fascina, asombra o aterroriza y a la que debemos resignarnos, nuestra educación debe llevarles a cuestionar, para ver que nada, nunca se juega definitivamente. Cuando la sociedad les ordena pertenecer a un clan que les da identidad y seguridad, nuestra educación debe mostrarles que la verdadera felicidad está en la apertura a la alteridad. Cuando por todas partes se susurraba al oído que solo se podía encontrar placer en el consumo desenfrenado de lo inagotable,
Nuestra educación debe mostrarles a diario que el verdadero placer reside en compartir lo inagotable, obras de arte y cultura, conocimiento y aprendizaje, transmisión y creación, todo lo que se puede multiplicar ad infinitum, ya que todos y cada uno, al acceder a él, no privan a nadie de él, y cualquiera que pueda acceder a él puede compartirlo ad infinitum con otros. Ese es el autor, Philippe Murier, que lo escribió en un blog, que me lo encontré por ahí, la verdad es que me motivó mucho leer estas reflexiones, sobre todo dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Y lo uso para abrir una presentación que tiene como objetivos relacionar las prácticas tradicionales de la docencia con la práctica de la docencia virtual. Tal vez ustedes ya se dieron cuenta, pero las problemáticas que tenemos, más allá de esta disrupción tecnológica y esta necesidad en la que ya veníamos transitando en una utilización virtual, las problemáticas son desde la didáctica misma. Las problemáticas implican volver al corazón de lo que es enseñar, de lo que es la educación, y por lo tanto lo que me interesa hoy día es que tratemos de relacionar ambas y no mirarlo como absolutamente diferente, ¿no? Aunque tiene muchas diferencias, que es lo que vamos a ver también. Desde ahí entonces lo importante es que, y lo que a mí me interesa es promover, qué es lo que pasa en este grupo también, según lo que estoy viendo, promover la construcción colaborativa de secuencias didácticas que fomenten el desarrollo de competencias en los entornos virtuales, que es el nuevo ambiente de trabajo, ¿no? Este nuevo ambiente de trabajo tiene varias diferencias, pero ante todo, el espacio. El espacio y el tiempo que dedicamos cambió absolutamente. Ya no estamos sentados en una sala, ya no estamos frente a estudiantes, ya no estamos en encuentros de biorritmos, de miradas, de caras. Estamos frente a una pantalla que nos genera un montón de preguntas. ¿Cómo se distribuye el tiempo? ¿Quién guía el proceso? ¿Cómo se produce la comunicación? ¿Qué hay que hacer en general? ¿A qué partes del aula ingresar cuando quiero hacer alguna actividad? Desde lo más fundamental o básico hasta detalles que tienen que ver con espacios de, no sé, de subir trabajos, procesos. Delante una profesora hablaba, ¿no?, de que hace cuestionarios de prueba antes de evaluar y aplicarlos, porque estamos todos aprendiendo estos nuevos repertorios de acción, ¿no? Entonces, las necesidades en contexto de educación no presencial implican ante todo administrar información, que es algo que ya veníamos haciendo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a administrar información, notas, calificaciones, programas, y durante mucho tiempo estamos acostumbrados a, en el fondo, a ser muy procedimentales. Yo no sé cómo funciona, la verdad, y me excuso por eso, pero no estoy contextualizada en cómo funcionan los procesos en vuestro país, digamos. Desde acá todo está muy centralizado, muy estructurado, y en ese sentido lo que se empezó a complicar fue el gestionar conocimiento, y hoy día nos vemos enfrentados a gestionar conocimiento en procesos distintos, en un ambiente en el que ya no estamos, insisto, dentro de lo presencial, pero que además implica nuevas problemáticas. Ante todo porque al generar conocimiento lo que hacemos es transferir representaciones. En la clase uno puede ver la mirada del estudiante, uno puede enfrentarse con ciertas preguntas, una retroalimentación más inmediata. Incluso así es difícil, porque cada uno tiene un esquema perceptivo de los conceptos. Cada palabra presenta, de acuerdo a la experiencia que el sujeto tiene, una imagen y una comprensión de aquello. Entonces, hoy día se hace mucho más difícil transferir representaciones y tener, de alguna manera, una comprobación de que se está logrando esa transferencia de representación que yo quiero para gestionar un conocimiento. Entonces, finalmente estamos ante una emergencia que es la de construir espacios de interacción, asumiendo nuevas formas de problemas y soluciones, y nuevas necesidades de entendimiento para los procesos pedagógicos.
Para eso hay ciertos aspectos que se deben considerar, ¿no? Desde, eh, desde lo que tenemos que hacer, desde cómo nos tenemos que comportar, hay ciertos principios de acción del proceso formativo que yo veo, como les decía, que están muy reflejados como se comportan ustedes. Colaborar, representar y transferir el conocimiento es lo más importante que debemos en lo que debemos centrarnos hoy día quienes nos dedicamos a la educación, ¿sí? Esto de que el profesor trabaja solo y hace su programa solo, que pasa mucho en mi país en los colegios y también en ciertos ámbitos de la educación, ¿no? Ya no nos sirve sobre todo porque estamos todos enfrentándonos a un nuevo ambiente de trabajo en un periodo además que es particular, ¿cierto? Cambio de época, época de cambios, pandemia, pareciera que está todo súper oscuro, pero por ahí tenemos esta luz que es el educar, el reunirnos, cuánto bien nos hace sentir que estamos con otros haciéndonos cargo de algo, ¿no? Y coelaborar los procesos de formación hoy día es sumamente necesario. ¿Cómo voy a representar y transferir el conocimiento y hacerlo realmente de manera efectiva? Es otra de las cosas que debemos hacer al desarrollarnos como formadores, ¿no? Para eso la herramienta fundamental es el lenguaje. Como dice Marcelo Cariaga, que estuvo también acá con ustedes, ¿no? Entender el lenguaje como todos los constructos intelectuales, procedimentales y teóricos que son contenido de conocimiento, ¿no? Y ahí entonces estos constructos son los que tenemos que reacomodar, revisar, también analizar, limpiar un poco, ¿sí? Reformular, porque es importantísimo y es una necesidad urgente evaluar los métodos que hemos seguido hasta el momento. Como les decía antes, ¿cierto? Estos métodos de no colaborar, de medir, de calificar, de solo administrar información. Entonces, hay aspectos determinantes del diseño de secuencias didácticas que espero que veamos hoy día. En el fondo, perdón, lo que pasa es que tengo un problema porque parece que no es la misma presentación que terminé de editar, pero por ahí voy a ir acomodando cosas, ¿sí? Siempre me pasa alguna cosa en esto de organizar la información. Bueno, los aspectos determinantes del diseño de secuencias didácticas son, ante todo, la planificación, por esto que les decía, ¿no? Debemos revisar qué es lo que vamos a planificar, de qué manera, qué es lo que queremos, y para eso no lo podemos seguir haciendo solos, porque tenemos que considerar ahora, además en esta planificación, un montón de factores distintos, de un ambiente distinto, de procesos distintos. Por otro lado, en esta planificación es sumamente importante considerar también, y sobre todo por lo que posibilita el entorno virtual, el trabajo autónomo, además de poder generar de alguna manera en estas secuencias didácticas interacción entre los estudiantes y espacios de aprendizaje, tratar de acomodarlos de alguna manera, y si en realidad llegamos a hacer esto, lo más probable es que podamos hacer algún tipo de innovación. Y yo no quiero que con esto los presentes entiendan que yo les estoy diciendo que hay que hacer mucho trabajo, agotarse, agobiarse y lograr la innovación. Si ustedes se fijan, estas son tensiones que siempre hemos tenido quienes nos dedicamos a la educación, ¿no? Son las mismas constantes de siempre. No es necesario cambiar o llenarnos de mucho más trabajo, sino que se trata de resignificar. ¿Sí? ¿Por qué voy a planificar y qué voy a planificar? Mi ruta de, de trabajo, ¿no? El camino que voy a seguir, qué es lo que espero, cómo voy a lograr eso. Y lo más importante para eso es tratar de fomentar la interacción y espacios de aprendizaje. En este sentido, hay muchos que se pueden preguntar dentro de esto, ¿qué pasa con la mediación docente, no? El docente ya no está frente al estudiante, todo cambió y hay muchos que nos sentimos agobiados, este espacio vacío, negro, ¿no? En el que no sabemos cómo relacionarnos, en el que nos encontramos con detalles a veces que nos complican mucho el trabajo,
pero que finalmente nos ha tocado a todos los docentes entender y dominar, ¿no? Y ahí es donde el docente está presente, ¿no? En la estructuración de esto que va a llenar la pantalla, que en este caso yo tomé una imagen de una plataforma que es Moodle, que varios ocupan, ¿no? Pero como el docente llene esta pantalla, como el docente estructure la información, es como principalmente y básicamente se va a estar comunicando con los estudiantes en principio, ¿no? Cómo va a disponer los recursos, la información compartida, que en esta estructura de clases hayan canales asincrónicos y sincrónicos, y eso es fundamental para mantener la motivación de los estudiantes, ¿no? Además, que el estudiante entre, abra un aula virtual y que entienda lo que hay ahí, que tenga clara cuáles son las instrucciones, qué es lo que se espera de él, y para eso también hay que comunicarse con los estudiantes, tener espacios de encuentro, analizar de qué manera es más fácil que se conecten o que realicen algo. Tenemos que indagar también, y así como debe ocurrir a todo nivel, ¿no? Indagar el aspecto emocional, el cómo están, quiénes tienen posibilidades de trabajar de una manera o de otra. Tenemos que hacernos cargo de indagar y de comprender muchas cosas más que solamente los estilos de aprendizaje o cosas a las que estábamos acostumbradas en un trabajo presencial, ¿no? Además tenemos que preocuparnos de cosas domésticas, de estados emocionales, que son también unos grandes ausentes en lo que tradicionalmente se ha entendido como educación, ¿no? Esta transmisión simplemente de conocimiento sin integrar lo afectivo, sin preocuparse del desarrollo humano. Hoy día es cuando, además de la situación en la que estamos, tenemos que empezar a ver en los estudiantes o a preguntar quiénes son, qué quieren, cómo nos vemos hoy día. No podemos además seguir repitiendo conocimientos que nos definen como somos, y estamos en un periodo en el que debemos redefinir todo lo que somos además, ¿sí? Entonces hay que promover la participación y tratar de hacer que expresen, que comprendan lo que estamos tratando de intercambiar, y es complejo, porque, bueno, cuando ya son estudiantes, y para los que están en segundo año, tratando de hacer la diferencia entre lo que es un escolar, acá en la escuela, que es la obligatoria, ¿no? En Chile se les dice escolares, no sé si hablan de lo mismo allá, pero existe la posibilidad de hacer la diferencia entre el escolar, el que va a la escuela, ¿cierto? Obligado, muy determinado en sus comportamientos, muy estructurado, con todos los pasos claros, con una campana que le avisa que entre, que salga con un uniforme. Tenemos estudiantes porque ya están en la universidad, pero que no estaban acostumbrados a este espacio y que de alguna manera tenían cierta autonomía o estaban adecuándose a un espacio de desarrollo y aprendizaje que hoy cambia por completo. Y además tenemos estudiantes que están cambiando de lo escolar a este nuevo ambiente por primera vez. Acá en Chile hasta el año pasado se les quitaban los teléfonos a los estudiantes, no hay muchas políticas de integrar las tecnologías, salvo en ciertas excepciones, pero es parte de las políticas públicas del desarrollo escolar, o no se ha implementado muy bien. Entonces, la verdad es que los estudiantes, que se habla mucho hoy día, que los jóvenes son nativos digitales, ¿no? Los podemos ver más bien como nativos de redes sociales, no tienen experiencia aprendiendo en un curso e-learning, y vamos a tener que hacer mucho trabajo con eso también, porque somos instituciones de educación superior, y muchas veces nos enfrentamos en el mismo chat, ¿cierto? O cuando un estudiante va a escribir, a una escritura que no es formal, a una participación en la que finalmente tampoco hay claridad, muchas cosas que suponen. Entonces también tenemos que empezar a trabajar en formar la habilidades para que los estudiantes que tienen experiencia en redes sociales y que hablan con un lenguaje coloquial también readecúen su comportamiento a este nuevo ámbito. Por lo general lo que van a tener es una participación pasiva y necesitan mucha orientación, porque aunque en muchos casos la interfaz es muy cierto, el objetivo ha cambiado completamente. Entonces necesitan orientación para tener claridad de los pasos, ¿no? Y ahí es donde los docentes van a elegir un motivador e incentivar la participación, acompañados de muchas otras cosas. No tenemos que recrear criterios de desempeño, generar otros procedimientos de trabajos, en fin. Desde ahí entonces, ¿cómo comunicarse con los estudiantes dentro de los entornos virtuales, ¿no? Esto como base de lo que tenemos que considerar generar secuencias didácticas, ¿sí? Ser consistentes en el uso, la regularidad, ¿no?
siempre mantener un mismo ritmo. Y aquí hay otro problema, porque los docentes que estábamos acostumbrados a hacer nuestra clase presencial 2 horas, ¿no? Hoy día tenemos que reestructurar también el tiempo que se le dedica al aula virtual. Ahí es donde tenemos que planificar, cuando yo le hablaba antes de la planificación, ¿no? Ahí hay un aspecto muy importante de planificar y que tiene que ver también con el desarrollo profesional y con el autocuidado. Muchos... yo he visto dos cosas. Algunos que quieren seguir en el mismo comportamiento de la clase presencial, entonces programan todas sus clases en una sesión virtual que termina estresando, porque además la sesión virtual se pierde la conexión, no se puede compartir el audio. Está por lo que yo he visto en la mayoría, ¿no? A menos que sean sesiones más cortas, pero si queremos hacer una sesión que dure 2 horas, lo que vamos a tener es mucha tensión, mucha dificultad además de comprobar realmente si esas representaciones se están desarrollando. Y por otro lado nos va a quedar un trabajo ahí pendiente que es de cómo logro evidencia del proceso de formación que estoy haciendo. No solo un video no nos sirve, porque sobre todo estamos hablando de un contexto de educación superior en el que estamos formando profesionales, en el que se nos pide desarrollo de competencias, nuevas habilidades, y por lo tanto tenemos que sistematizar de qué manera vamos a entregar el contenido, cómo vamos a generar un registro, cuánto puede representar, se puede jugar ahí con algún tipo de horario, pero definitivamente debemos readecuar la distribución horaria de nuestra dedicación, y ahí también está muy implicado un tema contractual institucional y un montón de otras cosas que no me voy a tener que mencionar, pero todos tenemos muy claras, ¿no? Entonces, lo importante es en eso, en esa discusión, en mi desempeño, generar un uso regular de, por ejemplo, cuando voy a dar las respuestas. No sirve que esté tampoco ayudando a los estudiantes de mensajes todo el tiempo y dando retroalimentación y pendiente de un foro, primero por salud mental, porque nos vamos a estresar, y segundo porque la idea es también poder analizar y tener calma para revisar. Entonces, darse un día en el que si generamos un foro, por ejemplo, revisarlo, retroalimentar, estructurar, y que los estudiantes tengan muy claro que son esos días. Por varias razones también. Una de ellas tiene que ver con la conexión, con que algunos no van a estar presentes, entonces también tenemos que ser más flexibles para que una actividad dure un poco más, ¿cierto? En ese sentido es importante ser muy claro con los mensajes y con todas las instrucciones, clarísimo. No suponer nada. Profesora Ana María, ¿le puedo ¿Sí? molestar? ¿Sí? Hay algunos momentos en que se va el internet, parece, y se oye su voz entrecortada. Tal vez podríamos apagar su cámara para mejorar el tema de de audio. Perdón, de Y la la base. tengo prendida todo el tiempo, ya. ¿Cómo lo hago para...? En la Escapo, me voy acá. izquierda, ¿Usted la puede apagar? No, tengo que ir acá. esquina inferior izquierda de Zoom, dice detener video. Lo que pasa es que como tengo la presentación, no encuentro... Deje de Debe estar aquí. Aquí... No, deje de compartir un minutito. Yo voy a cortar su presentación. Ok. Perfecto. Córtele mientras trato de... Ahí, eso. Ya, voy a... Esquina inferior izquierda dice detener video. Deme un segundo. Ya. Ahora sí. Ahora puede compartir nuevamente y vemos si mejora. Deme por favor un segundo. Perdón. Iba en el de comunicarme con los estudiantes, ¿cierto? Ya, entonces ahora yo puedo compartir. No me toma la... En el botón verde al centro de Zoom, compartir, y luego elige la pantalla. Ahí sí, es que perdón, nunca había tenido presentación de esto. Esto va a quedar editado, o sea, este chascarro. Ahí sí, ahí se ¿Sí? está compartiendo. Ahora sí. Ya, y ya no se ve el video. Perfecto, ya no. Ahora se ve cómo comunicarse con los estudiantes.
Entonces les decía esto, ¿cierto? Que hay que pensar en una planificación. Los mensajes y las instrucciones, toda la información necesaria, o sea, tenemos que también, me parece que lo trabajaron también y lo han visto en otras temáticas, ¿cierto? Hay que también nosotros tenemos que desarrollar habilidades para generar instructivos, para explicar todos los detalles. Pensemos que, y ahí por eso también es tan importante el lenguaje, ¿no? Pensemos que tenemos que reutilizar el lenguaje a fin de desarrollar una comunicación clara, que además oriente, que sea capaz de mediar la gestión de conocimientos. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos porque a veces un estudiante que le falte un detalle, colapsa, se siente mal, se desmotivan, empezamos a atrasarnos, hay hartas cosas que pensar, ¿no? Ser concisos también. Yo antes les mostraba un aula, ¿cierto? Hay que tener un equilibrio entre lo que ponemos en nuestros espacios de aulas virtuales, no llenar de cosas. Muchos de los recursos que usamos tienen la posibilidad de poner las descripciones de las actividades en la página de inicio o dejarlas adentro. Es recomendable que estén dentro, cuando el estudiante entre a un recurso, ver ahí las instrucciones, y tratar de ir ocultando y desocultando también cosas para que el estudiante no se enfrente a un aula llena de todas las unidades del semestre cuando estamos recién empezando. Entonces, desde ahí ser concisos, cuidar el uso del lenguaje, la redacción, como les decía, no dar nada por asumido y utilizar para retroalimentar, ¿sí? Todos los espacios que tenemos. Desde ahí entonces, ¿qué tenemos que pensar y qué hacer para promover aprendizajes? En primer lugar, y aquí es donde ya empezamos a hablar un poco más específicamente sobre qué hacer para generar una secuencia didáctica, ¿no? Cada uno de los que está presente pertenece a una escuela, desarrolla, o sea, especialista en la formación de ciertos profesionales, ¿no? Y desde ahí cada uno tributa en sus cursos a un perfil de egreso. Hay competencias que están determinadas para el desarrollo de sus cursos, de sus enseñanzas, del proceso de aprendizaje y formación que van a realizar. Y aquí entonces es donde tenemos que mirar hoy día, en condiciones de pandemia, ¿no? En condiciones de readecuación, que en el fondo nos tienen con cierta emergencia, ¿no? De enfrentarnos a nuevos espacios y que en el fondo ya no, en los cuales ya no nos sirve lo que teníamos preparado hasta marzo, por ejemplo. Había muchos planes y programas hasta marzo que ya estaban listos, que veníamos con una situación tradicional, por decirlo de alguna manera, pero hoy día eso no ha podido resultar. Entonces es necesario y absolutamente imperioso priorizar qué es lo que del currículum que teníamos definido en otro ambiente vamos a poder enseñar. Porque también hay que reconocer que hay cosas que nos vamos a poder formar de la misma manera, y ahí es donde lo miramos, ¿cierto?, colaborativamente y nos juntamos todos a pensar para generar alguna innovación, gracias a las posibilidades que nos dan las tecnologías también, ¿no?, de poder formar aquellas competencias o en el fondo generamos, perdón, necesito bajar un volumen. Perdón, es que mi hijo está jugando y con mucho volumen y me distrae su voz, perdón. Entonces, ¿qué necesitamos que aprendan los estudiantes? Hay cosas que vamos a poder enseñar y cosas que simplemente son imposibles para estas plataformas, ¿no? Si lo miramos entre todos, si podemos mirar corresponsablemente y en colaboración, como docentes con experiencia, ¿no?, de lo que hacíamos antes, de lo que mirábamos y de los procesos en cómo formábamos las competencias que nos competen a los cursos que hacíamos, y tratamos entre todos de pensar, yo creo que es posible, a veces con menos recursos de los necesarios, innovar. No se trata aquí de usar todos los recursos, no se trata de este oportunismo tecnológico, como se llama, ¿no?, de usar y yo ocupo este recurso. Es súper necesario priorizar, evaluar los métodos y también
ser prácticos en el uso profundo de la tecnología, que es un poco contradictorio, ¿no? Dentro de eso, por lo mismo, también es muy importante que ustedes generen un equilibrio entre lo sincrónico y lo asincrónico. Una secuencia didáctica que permita un desarrollo autónomo del estudiante en recursos asincrónicos, y una guía y una mediación más clara de enfrentar comprensiones en modalidad sincrónica, ¿no? En ese sentido, es importante que la secuencia didáctica vaya llevando al estudiante por un progreso, desde lo más simple, desde el ensayo del cuestionario en Moodle, por ejemplo, hacia el desarrollo de un cuestionario complejo que pudiera medir habilidades en los estudiantes y servir como calificación, ¿no? Yo acá tengo algunos dibujitos de ejemplos que los que usan Moodle reconocerán, ¿cierto? Podemos partir por una carpeta de archivos. Les damos archivos, ciertas lecturas, ciertas guías de preguntas, los estudiantes les damos a ver un video, pero necesariamente no nos podemos quedar con eso. Podremos usar, por ejemplo, un foro para que esta información que les llegó sea discutida, cuestionada. Fíjense cuánto nos podemos ahorrar simplemente en la exposición de contenidos si nosotros usamos recursos que expongan los contenidos, que los presenten, y ocupamos los espacios sincrónicos para enfrentar y encontrar colaborativa y dialógicamente esas comprensiones, ¿no? Y ahí cada uno tendrá que ver de qué forma y cuál es la forma más adecuada. La idea es generar reflexión, interacción, pero uno puede ir administrando los recursos y los tiempos. Y desde ahí generar, este es el simbolito para una tarea, para una entrega de un documento. Desde ahí nosotros podemos generar instrucciones y directrices para la generación de un producto que me permita evaluar si los estudiantes van logrando sus aprendizajes o no. Pero es muy importante tenerlo desde el aprendizaje activo. Generar en el estudiante la necesidad de que cumpla ciertos procesos, de que realice ciertas acciones, y aquí es donde tenemos que además motivarlos desde la elaboración de desempeños y criterios. Por ejemplo, ¿qué harán los estudiantes y qué productos elaborarán en este nuevo entorno virtual? Implica que los estudiantes van a desempeñarse distinto, que a lo mejor ver que todos los estudiantes tengan que pasar por el foro, que todos tengan que haber visto el video, y eso ponerlo de alguna manera en algún tipo de pauta de evaluación, en la que más allá de, además de elaborar el proceso, se esté evaluando la actitud. Esto no necesariamente tiene que ser con nota ni formativo, pero de alguna manera es necesario legitimar y socializar estos nuevos desempeños y estas nuevas necesidades de acción de los estudiantes en el aula. Es muy importante también hacerlos reflexionar en torno a eso. Entonces, para eso, a mí se me ocurrió mencionar algunas metodologías que deben ser conocidas por todos, que podemos aplicar en entornos virtuales. Por ejemplo, bueno, ¿y por qué? Porque ante todo, como lo hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Estamos en un cambio, frente a un cambio cultural. Este cambio cultural nos tiene, como ya lo decíamos, ¿cierto?, en la obligación de revisar el modo en que entendemos nuestra función docente. Están todos aquí por eso, de hecho. Tenemos necesariamente que pasar de transmisores de contenido a facilitadores de oportunidades de crecimiento. Esto puede sonar complejo o puede sonar muy cliché, también todo puede ser diversamente interpretado, ¿no? Pero el tema aquí es que necesariamente las prácticas que hemos usado ya no nos sirven, y muchas de ellas están teñidas simplemente por la transmisión de conocimiento, muchas estructuras de clases, y por eso es que yo digo hay que volver a la didáctica, y pienso que es algo que simplemente es acelerado por la pandemia, pero en algo que ya veníamos atravesando como una necesidad epocal, ¿no? En este tiempo y hace mucho tiempo que estábamos viendo estragos de un desarrollo humano nefasto, ¿no? En donde, por ejemplo, delante comentaban aquí en esta misma sesión,
que la gente no entiende, que está esperando que otros le digan lo que tiene que hacer, que no salga a la calle. En mi país también pasa mucho que se le echa la culpa a los gobernantes, ¿no? El gobernante dijo que sí salir. Bueno, algo se promociona ahí, pero ¿dónde está la capacidad de agenciamiento, de autonomía y de decisión de los sujetos? Tenemos hace rato, insisto, esta necesidad desde informes de desarrollo humano, ¿no? Si empezamos a ver las condiciones de pobreza, en fin, lo que pasa en nuestra región latinoamericana, mucho de esta falta de agenciamiento que tienen los sujetos en nuestras sociedades, de esta falta de sociedad civil, ¿no? De esta falta de empuje en lo científico, en fin, desde las políticas públicas, ¿no? Es porque tenemos un sistema que nos ha acostumbrado a transmitir contenido, a repetir información, como si la educación fuera simplemente el traspaso de comportamientos generación tras generación sin hacernos cargo de lo que está pasando. Y en realidad hoy día eso ya no nos sirve. Debemos empezar a mirar oportunidades de crecimiento humano y ahí debemos empezar a mirar entonces también el tema de la autorrealización de los sujetos, del autodesarrollo. Es muy importante que este crecimiento se entienda desde el ser social, desde el ser humano, desde la persona, en la que fíjense que irónico puede ser que hoy día estamos mirando o teniendo que detenernos obligatoriamente a mirar y repensar a los seres humanos que están detrás de estas máquinas, detrás de este sistema que nos tiene enredados, conectados, pero que en el fondo estamos, parece que viendo por primera vez como otros, como corresponsables, como necesarios, y durante mucho tiempo no nos mirábamos. Es irónico porque hoy cuando no nos podemos ni hablar de cerca, ni mirar muy bien, estamos obligados y tenemos que, en el fondo, enfrentarnos a esta nueva necesidad, ¿no? De leernos, de narrarnos, de mirarnos, de diferenciarnos, de comprendernos. En ese sentido también, aunque suene muy abrupto el cambio, ¿no? Es necesario reducir lo dedicado a lo conceptual. Aquí pongo reducir sesiones presenciales, refiriéndome un poco a que cuando nos reunimos con los estudiantes, lo que más hacemos es a veces, ¿no? Transmitir conceptos. ¿Cómo cambiaría, o tal vez después me puedan contar ustedes, qué ocurre cuando dentro de las conversaciones con los estudiantes tratamos de llevar todo más bien a la experiencia? Siempre se ha dicho, además por eso también digo que no es nuevo, que el contenido debe aterrizarse a la experiencia personal, que debemos generar comprensiones desde las propias realidades, pero en verdad no se hace mucho, y hoy día al tener que enfrentarnos a problemáticas como problemas de conexión, acá en Chile salió mucho en las noticias una chica que se tenía que subir a un techo en el sur para poder conectarse a la señal de Wi-Fi y poder estar en su clase. Entonces hoy día en que tenemos todas esas complicaciones, lo conceptual por sí mismo no es la prioridad, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que tratar de hacer con los estudiantes es que se apropien de ese conocimiento a partir de su trabajo autónomo. ¿Qué le puedo dar en esta red de información, ¿no? En esta abundancia de información? ¿Qué le puedo dar al estudiante para que pueda interesarse, para que pueda acceder a mucha información? ¿De qué manera yo los motivo al aprendizaje cooperativo? Y cómo voy generando también debate en torno a la construcción de conocimiento que tanto necesitamos, ¿no? Dentro de las postulados o planteamientos que se hacen desde la CEPAL o desde un montón de otras instituciones dedicadas a pensar qué pasa con la educación del 2020 o de nuestra época, ¿no? Frente a todos los problemas que tenemos, cambio climático, de desarrollo humano, en fin, se habla de estos 4 aspectos y que estos 4 aspectos deben necesariamente repensarse, reaprenderse, y fíjense que son aspectos fundamentales, complejos, que debemos además tratar de mezclar hoy día.
hay que aprender a conocer, y de nuevo, porque no es simplemente el libro, es un espacio distinto, y aquí entra también en juego el tipo, a propósito de los repertorios que yo le hablaba, de acción y estos nuevos desempeños que hay que compartir o socializar con los estudiantes. Hay aspectos éticos, ¿cómo me voy a comportar? ¿Qué hago con la información? Pasa mucho, ¿no? Ha pasado, se ha conocido acá por lo menos en mi país y dentro del contexto universitario, que los estudiantes encuentran fácilmente la posibilidad de copiarse o de mandarse información. Entonces desde ahí también hay que generar ciertos principios éticos, socializarlos con los estudiantes, pero también pensar, a propósito de la planificación, ¿no? ¿De qué manera desarrollar y ocupar este espacio para que el aprendizaje no dependa de que se puedan copiar una respuesta o no? En ese caso, por lo tanto, tenemos que fijarnos en cómo los vamos a guiar en un aprender a hacer. Pero sobre todo también, esto debe implicar que la persona aprenda a hacer y a vivir juntos. Y aquí es donde estamos un poco cojos hace rato, ¿no? ¿Qué de mi secuencia didáctica, qué de la forma en la que voy a organizar el conocimiento está guiando a mis estudiantes a hacer, a vivir junto con otros, a hacer y a conocer esto que debiera comprender bajo las necesidades de enseñanza a las que satisface el desarrollo del curso de cada uno de ustedes, ¿no? Dentro de eso, yo les decía algunas metodologías. Una de las metodologías que apunta un poco a esto, a integrar, ¿no?, el ser, la autorrealización, la comprensión de sí mismo, y a riesgo de ser absolutamente superficial, ¿no? El diseño universal de aprendizajes, DUA, que se conoce también con esa sigla, el DUA, ante todo, se basa en que hay que variar recursos y material de estudio, porque se plantea como base la comprensión de que los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje. Esto está muy relacionado a los estilos de los tipos de inteligencia. Entonces, la idea es tener variedad de recursos, perdón, que permitan captar, ¿cierto?, y motivar y en el fondo llamar la atención de los distintos estilos, desde lo conceptual, desde la imagen, desde lo musical. Por otro lado, si usamos un aula virtual, también es posible seleccionar o elaborar o adaptar recursos, ¿cierto?, que puedan ser desarrollados como trabajo autónomo. Le podemos dar al estudiante la visualización de un video, una investigación que busque cierta información. Otro tipo de metodología es el aprendizaje dialógico y colaborativo. Se habla mucho y es muy necesario hoy día, ¿no? El fomentar el diálogo y la colaboración, y para eso en el aula virtual lo que podemos hacer siempre es generar trabajos en grupo para fomentar e intencionar el diálogo, ¿cierto? Y realizar o estar siempre motivando a los estudiantes a que hagan comentarios o aportes a los trabajos de otros estudiantes. Y aquí es donde nuevamente en nuestras secuencias didácticas tenemos que ir ensayando o estableciendo la posibilidad de colaborar desde la coevaluación y la autoevaluación. Es muy importante integrar hoy día en estos procesos, sobre todo a fin de motivarlo a el trabajo autónomo, el poder generar procesos en los que cada grupo retroalimente al otro grupo, y para eso se pueden usar, por ejemplo, chats, foros, se pueden usar cierto intercambio de trabajos también, pero la idea es que el recurso que se vaya a utilizar sea establecido con el objetivo, sea promovido en los estudiantes, se entienda para qué. Es súper importante, como les decía, ¿cierto?, que se fomente también, además de la coevaluación como la que siempre estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto?, en preguntas o en póngale nota al estudiante, que no tenga nota. Ojalá que hagamos coevaluaciones y autoevaluaciones sin que esto signifique una calificación. Tal vez por eso yo les decía antes, ¿no?, ponerle en un criterio de desempeño. El estudiante, para aprobar o para tener cierto puntaje en esta actividad, debió haber hecho, o en este curso, al final del curso, debió haber elaborado todas sus autoevaluaciones, o debió haber hecho todas las coevaluaciones. Y coevaluaciones que en el fondo sean tipo rúbrica o tipo pauta de análisis de sus desempeños, ¿no? Una manera muy, muy eficiente, y que yo
considero muy valiosa y que da muy buenos resultados, es construir la rúbrica de manera colaborativa y en grupo. Atreverse, por ejemplo, a propósito, ¿no?, de esta priorización curricular y de este currículum adultocéntrico en el que estamos metidos, un currículum que delinea más que todo procesos de repetición y transmisión de información, ¿no? Enfrentar al estudiante a su aprendizaje y decirle, este es el objetivo, esto es lo que yo necesito que entiendan, y qué desempeños creen ustedes que necesitarán para eso. Yo conozco experiencias en las que incluso son los propios estudiantes quienes van desarrollando sus propias rúbricas de autoevaluación y van adecuando esos criterios de acuerdo a propias reflexiones. Hay que ponerse ahí a pensar, a cualquiera se le pueden ocurrir, tal vez ahora se le están ocurriendo otras ideas de construir este tipo de actividades, pero fíjense que el fomentar la construcción de criterios de desempeño, de qué es lo que se espera y definirlo es sumamente valioso en educación y también en la vida social, ¿no? Empezar a definir de manera local, con identidad, desde las propias instituciones, desde las propias escuelas, desde las propias comunidades, qué es lo que queremos, qué es lo que implica lograr algo, cómo vamos a intercambiar la información. Uno puede decirle a alguien, ya, la regla general de esta clase es el respeto, pero todos van a entender algo distinto por respeto. Y así con cualquier otra palabra, ¿no? Modernidad, en fin, pobreza, educación. Estamos en una época en la que el lenguaje está más bien lleno de ambigüedad y en esa misma ambigüedad hemos caído quienes nos dedicamos a la educación, ¿no? Entonces, el construir rúbricas, construir criterios, invitar a los estudiantes. Hace un tiempo me contaron, no recuerdo bien el detalle ni el nombre, un profesor que tuve de currículum cuando estudié la licenciatura en educación, nos contó la historia de una universidad en Denver, que era una de las universidades más reconocidas, con mayor éxito en la formación de ingenieros. Entonces lo que ocurría era que llegaban los estudiantes el primer día de clase y se les pasaba un problema. Y el estudiante tenía todo el semestre y a todos sus profesores a disposición, a los profesores de la escuela, para resolver el problema. Piensen ahí un poco ese proceso, ¿no? La necesidad de este estudiante de buscar, de analizar el problema, de recurrir a los profesores. No sé si podemos llegar fácilmente a algo así, ¿no? Por las condiciones que mencionábamos delante, pero lo que sí es evidente es que necesitamos gestionar procesos que culminen o potencien o fomenten el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y de la autorrealización, y de todos nosotros en verdad. Este mismo espacio es prueba de eso, ¿no? Con tantos problemas que tenemos. Yo misma tengo a mi hijo haciendo ruido, un poco descontrolado el tema de clases, de todo, y uno podría decir, oh, esto es agobiante, que estoy mal, estamos acostumbrados a una zona de confort que se transformó, pero también por otro lado podemos decir o podemos mirar esto como una oportunidad de trabajo, como una oportunidad de reinventarnos, de sentir que crecemos, y eso es importante motivarlo siempre, ¿no? En ese sentido, y siguiendo con este aspecto de la mirada de lo virtual desde el aprendizaje dialógico, eh, es súper importante también que miremos todos los aspectos del trabajo que implica el desarrollo de un proceso de aprendizaje, ¿no? Recursos que vayan a lo conceptual, que vayan a lo actitudinal, que vayan a lo procedimental, que es un poco lo que ya he dicho. Las actividades grupales es necesario hoy día más que nunca determinarlas, generar algún proceso, no... nos sirve simplemente que hagamos un grupo y que tienen que entregarlo todos, ¿no? El tema es que podamos determinar, desarrollar pautas que promuevan la colaboración y el intercambio de experiencias, que haya evidencia, y para eso basta con que generemos una tarea, una entrega en la que, perdón, es que están buscando en mi casa y apareció mi hija y le dije que mirara, hay alguien que está diciendo algo. Basta con que en el fondo establezcamos desempeños y criterios muy claros sobre cómo hacer intercambio de experiencias, de conocimiento, que en el fondo
Perdón, me distraje. Hija, por favor, ¿puedes cerrar la puerta? Perdón, he tenido interrupción. Pero así es lo que pasa, a muchos de ustedes les puede pasar el estar en la casa, en lo cotidiano, en todo, y la verdad que me confunde un poco, les pido disculpas. No se preocupen. Ya, sí, perdón. La idea entonces, en el fondo, es que estas actividades grupales no sean simplemente hagámosla en grupo, ¿sí? ¿Se entiende? Que pongamos alguna rúbrica, algún requisito, que el estudiante genere un informe de lo que vio del otro, que veamos aspectos. Tenemos que empezar a trabajar mucho en lo procedimental, desde este nuevo ambiente, ¿no? Empezar a generar también nuevos repertorios, como les decía antes, de acción, qué es lo que queremos, cuál es el desempeño, y más que nunca muy detallado, porque no estamos presentes, no tenemos la posibilidad de ver y ir guiando in situ el proceso, y por lo tanto, de lo que se habla es de que se prefieren herramientas asincrónicas para este proceso, ¿no? Vemos en harta literatura esa posibilidad. Por otro lado, este espacio que permite organizar el trabajo al interior de sus equipos puede ser en los que usan Moodle, por ejemplo, Collaborate permite, y todas las tareas que se hagan en Moodle permiten realizarse con agrupaciones, con agrupamientos. Así que la idea es poder configurar también sitios y actividades y recursos que puedan ser desarrolladas de forma grupal. Otra cosa que pueden usar dentro de estas metodologías y con las que contamos y por lo que escuché tuvieron una preparación de esto, una capacitación, perdón, son herramientas libres. Ahí podemos encontrar imágenes, diseño de piezas gráficas, un editor. Perdón, están tirando, no sé si escuchan, pero acaban de tirar una piedra en mi casa. Están buscando, sí. Le traigo un PDF a la vela, me miró por la ventana. Perdón, mi hija está, estoy en una charla. Perdón, estoy. Ya. Sé que firmamos una guía de esta, ¿no? Oh, lo lamento. Sí. Siga, profesora, no se preocupe. Estoy firmando un despacho que me acaban de venir a dejar en mi casa, lo siento muchísimo. No se preocupe. Córtelo por ahí, por favor. Qué terrible, esto es lo más interrumpido que he tenido en toda mi vida. Le dije a mi hija que mirara, pero ella no miró. Bueno, esto también lo va a editar. Ay, perdón. Ya, entonces, lamento, perdón, profesores. Esto yo también tengo entendido, bueno, por lo que me dijeron o me solicitaron en esta colaboración, es que es muy bueno que yo les mande textos, informes de dónde saqué todo esto. Entonces dentro de ello yo les voy a mandar mañana una carpetita, un archivo al ingeniero Tila, en donde va a ir también un documento con ciertos datos de dónde buscar archivos de estas herramientas libres, ¿no? Porque también podemos complicarnos en qué tipo de recursos usar, pero finalmente tenemos posibilidad de encontrar herramientas libres. Hay que también indagar, ¿cierto? Todo esto también implica el poder conocer mucha información. Por eso es que es tan importante la colaboración y que empecemos a unirnos como colegas, como sujetos con vocación también, porque aquí, claro, yo no soy su colega, pero estoy tratando de colaborar de alguna manera, en compartir lo que sabemos, porque más que nunca hoy día es evidente, ¿cierto? El valor de la alteridad, lo que el otro me puede aportar, esto de quedarme cerrado, como les decía delante, ¿no? En mis problemas y decir, ya está todo perdido, estamos en una época en la que podríamos tomarlo así también, ¿no? Pero la verdad es que tenemos la posibilidad de compartir con los otros, de aprender con los otros. Si tenemos esa voluntad, puede ser más llevable esto y nos puede ayudar también a sentirnos más ricos como personas, a crecer. Otra de las estrategias o de metodologías que es muy importante y que se promueve mucho hoy en día, ¿no? Es la resolución de problemas. Este tipo de estrategias de enseñanza gira más o menos en torno a estos pasos, ¿sí? Están resumidos aquí, hay algunas teorías que hablan de 4, otras de estos 6. En este caso, yo hice una síntesis un poco de lo que implica cada paso, ¿no? Lo primero, cuando trabajamos esta metodología, es comprender el problema. Tenemos que presentarle un problema a un estudiante y lo pueden aplicar a cualquiera de sus
contenidos de clases, ¿no? Llevarlo a un problema que implique la resolución, que implique el analizar la información. Entonces lo primero es dar toda la información precisa. Para eso podemos ocupar una carpeta de archivos, mandarle al estudiante documentos, tenemos los videos, ¿cierto? Una vez que les damos esta información, podemos generar, bueno, lo importante según esta metodología es que todos esos aspectos del problema se relacionen. Relacionar todos los elementos que componen este problema es posible hacerlo siempre y ojalá dialógica y colaborativamente, ¿no? Y para eso, quienes usan Moodle tienen Collaborate y foros, los que usan Classroom tienen también la posibilidad de usar Teams y generar otro tipo, a lo mejor también grabar cápsulas, pero lo importante es que esté aquí es donde se jugaría lo que yo les digo, ¿no? El intercambio de representaciones y el poder verificar también cómo lo están entendiendo los estudiantes. A partir de eso, lo que sigue en esta metodología es que se le debe dar al estudiante la tarea de elaborar un plan de acción. Y ahí nos tendrían que enviar un archivo, que puede ser en este simbolito, ¿cierto?, que es de la tarea de Moodle, pero podría ocuparse como subir un archivo desde Classroom. Y aquí entonces, una vez que ya tenemos un plan de acción, lo que implica, lo que diría esta metodología es ver en ese plan de acción. ¿Qué es lo que no se sabe de esto que se está elaborando en el plan de acción? ¿Cómo ayudo al estudiante a que vea esto que nos está mirando ahí? ¿Cómo le hago preguntas al estudiante para que vaya a esa información y pueda, además en este paso, identificar cuál va a ser su aprendizaje? Porque aquí va a identificar lo que no sabe, que lo va a guiar a aplicar un nuevo conocimiento después, que es donde vendría nuestro aporte, ¿no? Y aquí es donde la mediación docente sigue siendo valiosísima. Mucho se habla hoy día del fin de las universidades, hoy día ya es posible la autoinstrucción. Eso es imposible, porque sin el ser humano, sin el profesor, sin el docente que media y que guía el proceso de aprendizaje, vamos a ver miles de videos, se nos va a poder ocurrir cualquier cosa, pero la formación y el aprendizaje no va a ocurrir. Puede ser recopilación de información. Necesitamos un guía, sobre todo en este paso. Aquí es donde se nos juega el rol como docentes, ¿no? En que el estudiante, en guiar al estudiante a que identifique lo que no se sabe. Y además para nosotros es muy importante también al principio identificar qué es lo que no sabe el estudiante, en qué condiciones están para instalar un nuevo conocimiento. Entonces aquí hay mucha relación con todo lo que implica un proceso de aprendizaje, ¿no? Para esta etapa 5, un foro, una encuesta, podrían servir para en el fondo ver y medir cuáles son los resultados de la aplicación de este nuevo conocimiento, por ejemplo. Y ya al final, la etapa de abstracción y evaluación implica hacer un informe, un análisis de la propuesta, del análisis del problema, ¿no?, de la solución, y ahí se podría recién pedir una última entrega de tarea en la que le podríamos poner nota, ¿cierto? Y fíjense todo lo que tuvimos que pasar para llegar a una nota, pero piensen ustedes que ocupando recursos del aula, cuánta evidencia de un desarrollo de contenidos, de procesos, perdón, de procesos de aprendizaje fueron desarrollados y son posibles de desarrollar con el aula virtual a partir de una metodología como esta, ¿no? Frente a estas metodologías, nos queda ahora ya la última patita, que es, además de estas metodologías, ¿no?, ¿cómo evaluar? Yo tengo que evaluar además todo esto. Harto les he dicho ahora, olviden la nota, traten de cambiar el tipo de procedimientos para elaborar criterios. Lo primero es que tenemos que tener objetivos de evaluación, ¿no? Y estos deben surgir de las definiciones curriculares de cada curso. Y aquí es donde está la tensión, ¿no? Estas definiciones curriculares creadas para otro espacio, para otro tiempo, podríamos decir para muchas condiciones diversas. Entonces, estas definiciones curriculares, y aquí es donde, insisto, está la corresponsabilidad de lo colaborativo, tenemos que mirarlas. Tenemos que mirarlas a la vista de las condiciones en las que nos ha puesto la pandemia, pero también a la vista de los procesos de formación que necesitamos desarrollar, entendiendo la imperiosa necesidad de gestionar conocimientos en sujetos autónomos. Y para eso, en el fondo, lo importante es readecuar los criterios de desempeño y de logro.
tengo que decirle al estudiante qué es lo que espero de él en este nuevo espacio temporal, pero también yo tengo que definirme, lo recuerden, ¿cierto?, desde cómo yo lo voy a trabajar como un desempeño profesional. Y ahí es donde tiene que readecuarse todo, ¿ya? Porque, y bueno, y desde lo meramente aplicar evaluaciones, esta nos da muchas luces, ¿no? Porque tiene varias utilidades. Nos entrega información, perdón, ahí me faltó la información, la palabra, para encauzar la enseñanza hacia el logro de aprendizajes, ¿sí? Es a partir de las evaluaciones que yo tengo como una brújula que me permite ir viendo si este mapa de ruta que he creado en la planificación va caminando hacia algún lado o no, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos la brújulita y el objetivo. Por otro lado, perdón, por otro lado es importante además encauzarla hacia lo colaborativo y hacia el trabajo autónomo. Las funciones de la evaluación, como ya lo deben saber, ¿cierto? Pero recordarlas desde cómo aplicarlas al aula virtual, son siempre, como ya les decía, el ver si están preparados por nuevo conocimiento nuestros estudiantes. Detectar necesidades de apoyo, por lo tanto, y aquí es donde tenemos que pensar en que lo que vamos a evaluar no es solo si aprendieron conceptualmente algo, tenemos que detectar necesidades de apoyo en otros aspectos también hoy día, incluso desde lo concreto y material que tiene que ver con redes de conexión, con horarios, con espacios para poder hacer la clase. También la evaluación nos sirve para obtener información sobre el estado de conocimiento, ¿no? Que eso es lo que tradicionalmente hemos hecho. Pero además contribuye al logro de aprendizajes. Una evaluación gestionada desde la autoevaluación o la coevaluación es fundamental para la comprensión y la consecución del logro de aprendizajes, y también me permite identificar riesgos, ¿no? Ante todo es el docente el que hace la evaluación, entonces es el docente el que sabe qué es lo que enseñó, cómo lo enseñó y qué es lo que va a evaluar. Entonces, ¿cómo hay que evaluar? Ante todo, como un proceso, ¿sí? La evaluación es un proceso en el que se debe pedir, hoy día en este ámbito sobre todo, la elaboración de productos, ¿sí? Estamos en un contexto en el que debemos desarrollar habilidades y competencias que además están malentendidas. La competencia se entiende por ser un buen competidor, desde la vocación de mercado, ¿no? Y no desde el formar personas competentes, capaces de asumir problemáticas y tomar decisiones para solucionarlas en un contexto distinto, en contextos variables, en un mundo donde todo se transforma. Y para eso, si vamos a generar, por ejemplo, preguntas, como les decía yo en antes, algún cuestionario, es muy importante recurrir a lo que tradicionalmente se entiende como habilidades superiores, ¿sí? Hay muchas teorías que plantean que ya no deberíamos hablar de esta diferenciación. Una pregunta, un criterio de desempeño debiera mezclar e incluye, ¿cierto?, todas estas habilidades. Yo debo recordar, debo entender, debo conocer, debo aplicar, debo analizar en el desarrollo de un proceso de evaluación. La idea es que el estudiante, al enfrentarse a una pregunta, a una tarea, pueda poner en acción todas estas habilidades, ¿no? Y desde la resolución de problemáticas, desde el avance por un camino que ha sido un proceso en el que las evaluaciones también se van mezclando y apoyando una en la otra. Yo no puedo llegar a ser al final por ejemplo, pensemos un ejemplo hipotético, ¿no? Un profesor que en su zona de confort no quiso cambiar o no pudo cambiar de estrategias, le costó mirar este otro ambiente, entonces recurrió a lo de siempre, entonces hizo clases de Collaborate durante toda la unidad, y al llegar la prueba Collaborate es la sesión virtual para los que no usan Moodle. Hizo sesiones virtuales, se encontró con los estudiantes, él creía que iba todo muy bien, y finalmente hace una evaluación final de la unidad y los resultados son nefastos. Entonces, él no lo vio venir porque tampoco se hizo cargo de preverlo, digamos, no hubo un proceso ahí, y eso al final a nosotros nos va a jugar una mala pasada. Podemos pensar que tal vez es mucho lo que hay que pensar, finalmente se van a dar cuenta que es lo que siempre hemos hecho,
pero lo tenemos que revisar, readecuar, ojalá en colaboración, porque se nos va a hacer mucho más llevadero y va a funcionar, en realidad cada uno solo no lo puede hacer. Y desde ahí, en el fondo, lo importante es seguir transformando todo el desarrollo que estamos haciendo y toda la construcción de procesos de enseñanza que vamos a desarrollar. Es importante entonces, como les digo, que en este proceso el punto central sea un producto que me permita evidenciar el logro de aprendizajes y que ese producto vaya avanzando, no desde el juntarme con los estudiantes, no hablar de video, sin medir ello. Es necesario ir midiéndolo, ir viendo qué tipo de habilidades y competencias estamos desarrollando. Aquí hay un ejemplo de secuencia didáctica, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo. Lo primero que tenemos es una actividad diagnóstica, que en este caso está el simbolito de la encuesta en Moodle. Podemos hacer una encuesta cortita sobre qué es lo que, por ejemplo, aquí el tema sería el aprendizaje online. ¿Qué es lo que conoces? Desde esa medición, las encuestas, por ejemplo, que es un recurso que se puede usar en Moodle, tiene un carácter público, puede ser anónimo, yo puedo hacer una pregunta, y ahí me voy a demorar más que en otras cosas, ¿no? Nos vamos a demorar un poco en pensar las preguntas. ¿Cómo construir una pregunta que vaya a que el estudiante entienda, pueda responder analizando su propio proceso de desarrollo, o pueda responder desde mirar su experiencia? Entonces, no sé, podríamos partir desde la típica, ¿no? ¿Qué es lo que conoces al respecto? Como esta pregunta genérica que le da nombre a la actividad diagnóstica, pero podríamos dentro de eso poner incluso pequeños desafíos de resolución de algo, que elija, que seleccione, que dé algún puntaje, en donde vamos a ir midiendo o teniendo una perspectiva de cómo están estos estudiantes para instalar un nuevo conocimiento. Después aquí, por ejemplo, la secuencia didáctica implica la visualización de un video, el trabajo con material de estudio y luego una actividad de debate. Incluso esta actividad de debate podría llevar una nota o podría ser la evaluación final de este ejemplo de secuencia didáctica, que podría ser acumulativa o formativa, y si hacemos una buena rúbrica o pauta de desempeño dentro de esto, que más allá de decir lo específico que se espera que responda, por ejemplo, cómo se aprende online, y la intervención debe ser dando los pasos refiriéndose al texto 5 del material de estudio en donde estaban todos los pasos. Más allá de eso, debe incluir esta rúbrica la calidad de la redacción, la frecuencia de intervenciones, la profundidad con que toma el tema. Podríamos incluso poner como requisito que es necesario comentar algún aporte de otro compañero, en fin, pero podríamos convertirla en una evaluación en la que además habría que incluir, ¿cierto?, muchas características que implican desempeños en este entorno, que no habíamos evaluado nunca, entonces, o la mayoría nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar en un entorno virtual? Siempre entregar toda la información necesaria. Esto que nos pasa a nosotros, que nos estresamos, que nos falla información, en el entorno virtual confunde más al estudiante. Por ejemplo, hay pruebas que uno puede desarrollar cuestionarios en donde se puede avanzar secuencialmente o de manera libre. Y a veces el estudiante está haciendo la prueba y resulta que no se puede volver y nadie le avisó, y eso descoloca. Hay un montón de factores emocionales, en fin, que pueden verse afectados si no entregamos toda la información necesaria. El tiempo, ¿cierto?, los criterios, etc. Esta información debe ser accesible y centralizada, ojalá en la descripción de los recursos que vamos a usar, que les llegue a todos, asegurarse que todos la tengan conocida, comprendida, tener los criterios de evaluación publicados, explicitados, ¿no? Y dejar un espacio para la resolución de dudas, siempre estar ahí presente. Se pueden usar sesiones virtuales, chats, yo no sé a qué es lo que recurren todos ustedes, ¿no? Pero pueden usar también un correo, un grupo de WhatsApp. Finalmente cada uno se las termina ingeniando con la tecnología que va a usar, pero lo que tiene que tratar de cubrir son estos requisitos.
yo en el trabajo, yo actualmente soy diseñadora en una universidad en Chile y hicimos algunas listas de cotejo para ayudar a los profes a la hora de ordenar su trabajo en aula virtual, ¿no? Mirar en el fondo qué es lo que debiera mirar yo en mi secuencia didáctica, si avanza progresivamente. En mi secuencia didáctica debiera ver si combino recursos sincrónicos y asincrónicos. Estoy ocultando y desocultando los recursos, contemplo instrumentos de diagnóstico y de autoevaluación, utilizo diversos tipos de recursos para enseñar los contenidos, contemplo actividades para realizar como evaluación formativa, tengo un sistema de monitoreo de participación socializado con los estudiantes. Yo les dije que iba a monitorear, por ejemplo, que hicieran todas las coevaluaciones, que subía al aula virtual. Puedo monitorear, ahí dependiendo del sistema que usen, ¿no? Y de cómo está administrado institucionalmente, pueden incluso generar informes de la participación dentro de estos entornos, que son muy valiosas y muy útiles si se saben combinar bien, ¿sí? No se trata de utilizar simplemente la información para controlar, sino que también para guiar y analizar y evaluar las metodologías que se están usando. Importantísimo. He dedicado mi planificación a que el estudiante cumpla el trabajo autónomo y utilizo estrategias de aprendizaje, algunas de las que les nombré, por ejemplo, ustedes tendrán otras. En suma, de acuerdo a todo lo que he tratado de sintetizar en esta ponencia sumamente interrumpida, lo que les quiero transmitir o lo que yo puedo ver desde mi experiencia, desde lo que veo como diseñadora instruccional, lo que he visto como profesora, como evaluadora docente, desde el e-learning es súper importante primero tener cada uno, y esto ojalá construirlo como escuela o como institución, ¿cierto? Las recomendaciones, de acuerdo cada uno sabrá la plataforma que está usando y desde ella administrar, en primer lugar, una serie de recomendaciones, consejos, instructivos. También plantear procesos que permitan que el estudiante participe. Ojalá plantear procesos con foros, con alguna entrega de alguna tarea grupal, en fin. Y esto, ¿cierto? Facilitar tiempos y acciones de reflexión sobre el propio proceso. Esto tiene que ver con lo que les decía de autoevaluación, de coevaluación. Considerar esto mismo, ¿no? La autoevaluación, la evaluación, la evaluación formativa. Tenemos que diversificar también los usos que les damos a los instrumentos didácticos, de evaluación, pedagógicos. Y es súper también necesario que ustedes desarrollen recursos propios, no necesariamente que los construyan, ¿no? Pueden encontrarlos, pueden buscarlos. Hay test, hay un montón, como yo les decía antes, herramientas libres que pueden usar para sus estudiantes, pueden recurrir a materiales. La idea es que los recursos se puedan mezclar, puedan dar información valiosa, puedan permitir que el estudiante, por ejemplo, descargue documentos, lo administre de forma clara. E insisto, hay harto que pensar ahí. Por eso es que es necesario establecer estrategias y acciones dentro de las propias aulas para que los estudiantes se informen, reflexionen, practiquen las destrezas, las habilidades, ¿cierto?, que son necesarias de acuerdo a lo que ustedes mismos han determinado como especialistas y como docentes, ¿no? La idea es no tampoco complicarlo, ¿no? Alguien podrá encontrar una solución en simplemente hacer una pregunta al inicio de la clase. Lo importante es enfrentarse a lo dialógico, a tener las cosas claras. Insisto, se trata ante todo, del intercambiar, comunicación, comprensiones. Y finalmente, en esta confusa ponencia a la que he tratado de compartir con ustedes, lo que espero
es que esta exposición sea tomada como una invitación, ¿no? A asumir la educación como una actividad en la que sea posible experimentar, sentir y aprender no solo contenidos de conocimiento, sino también de nosotros mismos, rescatando el valor de lo situacional y lo relacional, que actualmente se encuentra atrapado por el imperio de una lógica procedimentalista, ¿no? Abrir el espacio a la incertidumbre y a la posibilidad de crear nuevos modos de saber y ser, asumiendo que cada persona es, como diría Rogers, un proceso en construcción cuya transformación involucra también a todo su entorno. Comprender que la actividad de conocer debe siempre dejar la puerta abierta al descubrimiento de nuevas relaciones epistémicas sobre lo que ya se conoce. Pero ello requiere también dar cabida al análisis de la producción de sentido que ha guiado el desarrollo histórico de conocimiento hasta hoy, lo cual es un trabajo posible, de alguna manera, gracias al fácil acceso a la información que nos permiten las nuevas tecnologías, y que representan grandes oportunidades didácticas para las prácticas educativas de hoy. Me refiero con esta última parte, ¿no?, a que hay ya relaciones de fondo sobre lo que se conoce, como les decía antes, ¿no? Este currículum adultocéntrico, este procedimentalismo en el que estábamos acostumbrados a administrar información, calificar, guiar, pero teníamos ese encuentro humano, ¿no? Hoy día que no está eso, y ese proceso que ya venía siendo cuestionado, estamos obligados a rearmarlo, y rearmarlo desde un enfrentamiento a lo que no nos sirve también de cómo se ha producido el sentido del conocimiento, atravesado por un productivismo marcado, o sea, determinado por el capitalismo, ¿no? El extractivismo que nos tiene con problemas medioambientales, que nos tiene con miedo del otro, que nos tiene en procesos que son más bien para instrumentalizar los desarrollos científicos, racionales. O sea, hoy mismo yo hace poco me invitó Claudia Vaca, que deben conocer ustedes, a una conversación, y yo ahí les decía, o expresaba esto que veo, ¿no?, de que estamos con un método científico agónico, de que estamos con procedimientos, con comprensiones sobre el desarrollo humano, sobre la historia, sobre la verdad, sobre la salud, sobre el desarrollo, que están absolutamente carentes de sentido hoy día, que no nos parece, que no se adecúan a esta época, que no tiene parangón con ninguna otra. Entonces ahí también es importante ver qué es lo que se ha hecho hasta el momento, mirar, uno puede recurrir a investigaciones, a otras experiencias, esta misma Universidad de Denver, ¿no?, que les contaba, que me contó mi profesor, que siempre queda en googlear y nunca he googleado, la verdad, pero tal vez alguno de ustedes por ahí puede mirar esa información u otra, y ahí, claro, la última tensión es que no estamos preparados en esta búsqueda de fuentes tan importante hoy día, que en este mundo en donde la información y el conocimiento parecen ser tan accesibles, ¿no?, también nos toca cuestionar y restablecer caminos para ese acceso al conocimiento. ¿Qué es lo que en realidad debo conocer hoy día, o qué es lo que en realidad no conozco, más bien, como lo que les decía de la metodología anterior, ¿no? ¿Qué es eso que conozco y cómo puedo colaborar en la resolución de aquello? Es un poco lo que creo que debemos empezar a asumir o a pensar quienes nos dedicamos a la educación. Así que, sin más por el momento, atento a sus críticas, reclamos, dudas, les doy las gracias por haber escuchado esta desordenada presentación. Profesora Ana María Lara, muchísimas gracias. No se preocupe. Primero está la familia, después están todas las demás cosas. Entendemos porque nos pasa lo mismo a nosotros, así que siéntase tranquila, siéntase en casa. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Ingeniero Contreras, buenas noches. Vamos a habilitarle el micrófono. El ingeniero Contreras va a seleccionar en este caso o a comentar todas las preguntas que tenemos en la... Ingeniero Contreras, no me permite abrirle el micrófono, pero ahora sí, ingeniero Contreras, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, ya hemos recopilado todas las preguntas correspondientes, y antes que nada decirle a la profe, mire, son 4 meses que estamos en esto, somos profesores también. Las cosas que hemos pasado, usted ni se imagina, desde tumbar el celular y ya,
cada uno de los colegas sabe lo que hemos experimentado, así que tranquila, no pasa nada. Entonces, vayamos con las preguntas. La primera pregunta decía, una clase síncrona, ¿cuánto tiempo es o sería recomendable? Su micrófono está apagado, Sí. profesora Un Narau. minuto, le habilito el micrófono, no se preocupe. No quiere habilitar. Voy a habilitar ¿usted lo habilita, profesora? ¿Puede? Ahora sí. Listo. Profesora, volvió a apagarlo. Esperen un ratito. ¿Puede habilitar su micrófono, profesora Ana María Lara? Profesora Ana María. ¿Puede habilitar su micrófono? Están todos los micrófonos para habilitarse solos. Ahora sí. Ahí sí, Ahora, Perfecto. perdón. ya. ¿Cuál es el tiempo estimado para una clase sincrónica? Esa era la pregunta. Gracias por, Sí. por también el decirme que me relaje con el tema. Claro, miren, nosotros, uno que se dedica, ¿cierto?, a la clase presencial, 45 minutos de una hora pedagógica, sabemos que hay ciertos umbrales de concentración, 15 minutos, 10 minutos, pero en lo presencial tenemos que tener además a la vista, o sea, presente, ¿no? El estar mirando la pantalla, los distractores, entonces media hora debiera ser lo que, en el caso de que estamos no en una interacción en la que vamos a exponer con estudiantes, ¿sí? Nosotros ya tenemos como la experticia y la necesidad y estamos aquí, podemos concentrarnos más en el tema de un desarrollo de aprendizaje que en el fondo implica también el adquirir nuevas cosas, no es lo mismo que juntarnos nosotros acá a reflexionar, ¿no? Enfrentarnos desde nuestra experiencia. Sería más recomendable, por ejemplo, si en esa sesión yo quiero pasar algún contenido, grabar una cápsula, que los estudiantes vean esa cápsula antes de una exposición más rigurosa, ¿no? Y dejar una media hora de conexión, de tal vez aclarar detalles a partir de preguntas que se puedan haber hecho en un chat, en alguna entrega, un correo. Pero la idea es repensar nuevamente todo este proceso, ¿sí? También porque los problemas de conexión, se cae la señal. Esto no quiere decir que ustedes no puedan organizar algo más largo, pero en el fondo si queremos desarrollar, hacer una secuencia didáctica, que desarrollemos algún tipo de aprendizaje y medirlo, debiéramos ir gestionando. Y en ese sentido también debiéramos aclarar que para que el estudiante llegue a esa clase debe haber visto el video. Cosa que como docente, ¿cierto?, nos pasa cuando hacemos una clase, decimos, tienen que haber leído un libro y llega uno con el libro leído. Entonces, también tenemos que ver ahí cómo motivarlo, y por ahí hay ciertas posibilidades que hay en el entorno virtual, que es el tema del manejo de información, que también podemos en algunas plataformas sacar registros, si todos vieron el video, si todos vieron en el fondo, accedieron al material. No sé si eso responde bien la pregunta. Yo diría que más de media hora, no, pero con la salvedad de que hay que generar en este espacio otras partes de distribución de los contenidos. Excelente, profe. La siguiente pregunta dice, ¿cuál será el estilo de aprendizaje más apropiado para el estudiante en este escenario de clases virtuales? Lo que pasa es que cuando hablamos de estilos de aprendizaje hablamos como de cualidades intrínsecas, de determinaciones subjetivas e individuales que se refieren a la experiencia del estudiante, a la historia personal, al tipo de educación en la que tenía. Entonces hay hartas cosas ahí, por lo tanto yo no sé si podría aproximarme a ese concepto como diciendo cuál es el estilo que se pueda desarrollar. Lo que sí es que dentro del entorno virtual, los estilos de aprendizaje varían desde el ser más icónico, más sinestésico, ¿cierto? Piénsenlo un poco relacionado con los estilos de los distintos tipos de inteligencia. Hoy día se habla un poco de que habían 8 tipos de inteligencia, ¿no? La lingüística, la musical, la lógico-matemática, la espacial, la sinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, la ecológica y la digital. Hablan hoy día, al principio
no eran, o sea, llegaba hasta la interpersonal. Entonces, dentro de esas capacidades, ¿no? que todo, en todos varía y se organizan distinto, también de acuerdo a sus procesos de percepción, etcétera. La idea es poder generar secuencias en donde los recursos puedan ser comprendidos o llamar la atención de todas esas predisposiciones, ¿no? Por lo tanto, debiéramos por lo menos mezclar algo audiovisual, que es posible, a veces hay videos súper buenos que podemos encontrar de un contenido, o nosotros mismos podríamos generarlos, ¿no? Por lo general un contenido multimedia acoge varios estilos, tiene ya un texto, tiene imagen, así es que lo importante es tratar de ser muy variados en el formato en el que podemos entregar los contenidos, y ahí podríamos hacer un cobijo, acoger los distintos estilos. Ok, excelente. La siguiente dice, ¿cómo se puede fortalecer el desarrollo del aprender a hacer y a vivir juntos? ¿Algún ejemplo? A mí me gusta mucho el ejemplo de la construcción grupal de rúbricas, por ejemplo, del generar criterios de desempeño en común, que tienen que ver con considerar también las propias particularidades locales, identitarias. Entonces, este aprender a ser también implica enfrentarse al ser, pero hay harto ahí, pues, o sea, tenemos que aprender a superar el antropocentrismo inmediatista, tenemos que aprender a ser con los otros y con los otros seres vivos, con lo otro que nos rodea, con las otras temporalidades. Nunca como hoy tuvimos acceso a tanta información, a tanta comprensión de la multiplicidad a la que pertenecemos, ¿no? Y desde ahí también debemos asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad. Yo creo que lo más importante es que empecemos a legitimar la colaboración y la corresponsabilidad. Yo les decía que soy parte de la unidad de aprendizaje e investigación de una universidad que tuvo que volverse absolutamente e-learning, pero aparte de un equipo, somos 5 personas a cargo en el fondo del proceso fundamental, y si no hubiera habido la calidad humana, la colaboración, la verdad es que no, por más que fuéramos expertos, por más que se manejen todos los instrumentos, por más que tengamos miles de metodologías, sin eso no sirve, sin eso no habría resultado. Y lo que se ha visto y lo que hemos visto, y lo que yo he visto en mi trabajo, que ha sido agotador, ¿no? En el que hemos hecho, en el que nos hemos hecho cargo de muchos procesos que son cansadores, que son agotadores, pero que también nos han hecho crecer mucho. Lo que más hemos comprendido es la necesidad de colaborar, de replantearse las cosas, de generar espacios de conversación, de la construcción corresponsable de estos procesos, que no dependen de uno, no dependen del profe, no dependen de una sola escuela. Tenemos aquí también todo el tema del tiempo, ¿no? Del tiempo contractual, que es un problema para los docentes. También eso afecta en nuestro ser, en nuestro desarrollo. Desde ahí está lo que generamos con los estudiantes, ¿no? Pero insisto, hay que fomentar procesos de decisión. Decirle al estudiante, por ejemplo, yo lo hacía, y lo hice mucho en colegio también, estos son los aprendizajes que yo esperaba de esta unidad. Entonces, todo esto lo enseñamos este semestre y ahora les tengo que hacer una evaluación final. Ustedes van a elegir 2 temáticas y van a elegir el formato en cómo lo quieren entregar. Si usted quiere me hace una canción, me hace un juego, me hace un video, la verdad que a mí me funcionaba perfecto, me hicieron documentales, tomaban 2 contenidos del eje, y la satisfacción, ¿no? de un estudiante cuando dice, yo quise hacer esto, porque él decidió, además, y puede ser uno puede mirarlo de cualquier manera, es muy fácil o muy peligroso decir al estudiante que decía, pero lo que es innegable es que motiva, y es que hace que el estudiante se empodere a sí mismo. Entonces, fomentar que tomen decisiones, fomentar que se empoderen, que entiendan y que ojalá construyan sus criterios de desempeño, partiría por ahí, por lo menos, por lo pronto. Perfecto. La siguiente pregunta dice, con las condicionantes del COVID-19, ¿cómo aplicar mejor la capacitación e-learning, B-learning o M-learning?
Flexibilizando. Hay que ser flexibles, no podemos pretender que sea una capacitación y learning en donde todo funcione, que van a estar todos conectados. Hay que planificar teniendo a la vista las complicaciones que puedan surgir, que son desde conexión hasta aspectos emocionales. Podemos tener estudiantes que están con un familiar con COVID en su casa, podemos tener familiares que están pasando hambre, que no tienen conexión. Entonces, lo primero es que tenemos que pensar, claro, lo que nos debe determinar desde el contexto de pandemia es la flexibilidad. La flexibilidad, el comprender, el ir, comunicarnos también es difícil, pero finalmente estos medios nos lo permiten, y nos lo permiten si lo sabemos usar muy bien. Comunicarnos con los estudiantes, acercarnos, llegar a alguien. Yo muchas veces me he sentido muy sola, ¿no? Yo sola con mis 2 hijos, y las redes sociales en las que, no sé, llegué por mis amigos, ¿no? Que no veo, pero llegué a este mismo lugar porque uno tiene amigos, tiene amistades, conoce, va conversando y sale un poco de este pesar, todos estamos muy complicados, ¿no? Pero poder generar espacios de encuentro a mí me ha aliviado mucho la pandemia y este proceso. Y también el tener la tranquilidad de que todo se puede flexibilizar, que a mí me den paz también, por ejemplo, en mi trabajo, que me costó la conexión y pueda volver después, y sabemos, además confío en que también hay un equipo detrás que también está comprometido con su trabajo. Entonces, por ahí es súper importante empezar a generar estos vínculos de colaboración, de ser corresponsable, de tener espacios de comunicación fluidos que permitan asumir todos estos contratiempos que tenemos, flexibilizando, ¿no? No podemos seguir con el rigor procedimentalista. Ok, excelente, profe. La siguiente pregunta dice, para integrar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿es necesario evaluar a través de un trabajo final de asignatura? Lo podemos tomar, o sea, la idea es que cuando nosotros evaluemos, de alguna manera podamos hacer esta triada, ¿no? Mezclar en este desempeño lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental. Pero lo primero es partir por lo formativo. O sea, yo tengo que tener clarito cuáles son esos objetivos procedimentales, actitudinales y conceptuales desde el principio, ¿no? Que quiero instalar en mis nuevos alumnos y empezar de a poquito a formarlos, a medirlos. Y ahí podríamos medirlos. Podríamos hacer un pequeño glosario para ver lo conceptual, podríamos hacer desde lo procedimental la medición desde cómo se conforman grupos para un trabajo colaborativo. Podemos ir dividiendo en nuestra planificación qué aspectos a desarrollar, qué aspectos vamos a desarrollar más, pero claro que es posible también generar una evaluación final que mezcle todos esos desempeños, siempre y cuando los hayamos desarrollado antes. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿cómo desarrollar competencias actitudinales en un ambiente virtual? ¿Podría dar un ejemplo utilizando la matriz de plan de clases por competencias? Cuando me dice utilizando la matriz de plan de clases por competencia, no lo entiendo muy bien, pero supongo que como a la planificación que yo haría, ¿no? Y lo que me estaba preguntando es cómo desarrollar... Competencias, ¿cómo desarrollar competencias actitudinales en un ambiente virtual? Hay Y harto. como ejemplo, obviamente, se refiere más que todo a este nuevo esquema de educación que es por competencias. Claro, es que ahí claro, el tema de la formación por competencias implica la capacidad de gestionar en los estudiantes, que sean, la capacidad de gestionar en los estudiantes la resolución de problemas y que ellos sean autónomos en eso. El ser competente implica poder aplicar los conocimientos para la resolución de problemas, poder modificarlos desde el ambiente que uno lo aprendió hacia otra realidad. Y eso en el fondo implica también una actitud hacia los procedimientos que está teniendo. Van de la mano, pero no son lo mismo. Lo actitudinal, por ejemplo, lo podemos ver y lo tenemos que fomentar, por ejemplo, clases virtuales en donde los estudiantes no prenden la cámara o no participan.
o procedimientos, por ejemplo, de actitud de qué es lo que voy a responder en un foro, por ejemplo. Muchas veces en esto de las redes sociales están acostumbrados nuestros estudiantes y nosotros mismos, nativos de redes sociales y no nativos digitales, a responder muy rápido, ¿no? Llego y escribo algo, me emocioné, está ahí todo como mezclado, ¿no? Y en este entorno, que es muy parecido a la interfaz de una red social, pero que es otro, que es de formación, que es académico, también tenemos que hacernos cargo de enfrentar ciertos comportamientos y por lo tanto desarrollos de procesos actitudinales en torno a cómo se comunican, a cómo escriben, a que pueda haber un conflicto, por ejemplo. Entonces ahí tenemos dos maneras. Nos vamos a ir enfrentando en la marcha igual a esas cosas, pero también podemos preverlas generando ciertas normativas, ciertos protocolos sobre cómo va a funcionar esto, po. Estudiantes, cuiden su vocabulario, al responder a otra pregunta, piensen. Pero bueno, desde ahí tenemos un tema actitudinal hasta la actitud para revisar todos los contenidos que hay en el aula virtual, para pedir ayuda, para preguntar. Tenemos incluso que fomentar que los estudiantes pregunten. Y eso, por ejemplo, uno les puede hacer muchas preguntas, pero lograr con el hacer preguntas que espontáneamente los estudiantes pregunten implica una práctica constante de darles confianza. Y esa es una actitud que tenemos, y es un aspecto actitudinal, pero fundamental en esta época, que es el que sepan y que sean capaces de preguntar, de reconocer lo que necesitan, de colaborar. Hay harto que ver desde ahí, sobre todo, como les decía, porque estamos actuando en un nuevo espacio que estamos habitando y tratando de construir, ¿no? Entonces está todo ahí recién iniciándose. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿en este tipo de enseñanza se debe evaluar mediante la resolución de problemas? Sí, sí, es súper importante hoy día para todo, ¿no? Además que tenemos tantos problemas que nos preocupemos de... Porque problematizar es lo que nos falta un poco, ¿no? Nos hemos tragado mucho tiempo, el repita, el haga, o incluso nos han definido cuáles son los problemas que podríamos pensar, y la verdad que lo que tenemos que empezar ahora a hacer es, ojalá, mirarlo todo desde esa dinámica, que implica en el fondo un análisis profundo, el adquirir información. Tiene varios juegos, por ahí yo se los mostraba, ¿no? De obtener información, de administrar por lo tanto información, de gestionarla, de identificar desde ahí qué es lo que se conoce, qué es lo que no se conoce, de relacionar. A propósito de que además, frente a los problemas que tenemos hoy día, es tan importante empezar a relacionar lo que se conoce, ¿no? Y los funcionamientos de lo que se sabe, pensémoslo a nivel de conocimiento, las ciencias sociales y las ciencias exactas hoy día están como en una oposición terrible en la que se necesita integrar contenidos, las políticas públicas no pueden medir la pobreza solo desde el Ministerio de Hacienda, sino que desde el de Salud, desde Vivienda, todo lo que hoy día ocurre debe ser mirado, asumido desde la integración de perspectivas, ¿no? Y entonces la base de eso es ver el problema, ver los problemas, porque si queremos simplemente fijarnos no en el problema, sino en un proceso o en un método, vamos a terminar casándonos en particularidades carentes de aplicación, carentes de relación con la realidad, que difícilmente nos van a involucrar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos, y mucho más difícilmente nos van a ayudar a enfrentar todos los problemas que tenemos, ¿no? Sociales, climáticos, etc. Ok. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se hace grupo, o cuando se hace grupos, cómo se gestiona que los estudiantes menos responsables o los menos aventajados trabajen igual? Eso es lo que tenemos que pensar, no hay hartas maneras. Insisto, una es que dentro del grupo se generen criterios de desempeño, pero también nosotros podemos generar ciertas tablas de especificaciones, que el grupo dé un informe,
que se haga una carta Gantt, no sé, alguna hoja de ruta. Ustedes se les pueden ocurrir muchas mejores cosas que a mí, pero generar algún instrumento que en el fondo determine lo que esperamos del estudiante. Nosotros tenemos que ser hoy día más que nunca claros, explícitos con lo que esperamos del estudiante, con lo que se espera que consiga, y para eso, no solo en lo grupal, también en lo individual es muy importante elaborar criterios. Por eso les decía también que es importante hacerlo, ojalá como escuela, con colegas, con grupos, porque hay que juntar ahí ideas y comprensiones que no maneja una sola persona, digamos. Excelente. Las últimas dos preguntas. Muy importante el tema para poner en práctica, dice el colega, ¿no? Leí acerca de seguimiento a los estudiantes en línea de lado. ¿Podría indicarnos cómo se realiza ese seguimiento? Por lo menos en la plataforma de Moodle tiene barra de administración en donde uno puede buscar registros, informes. Entonces, si uno mira, yo los invito a explorar los que tienen esta plataforma. Tiene una barrita de administración el aula que usamos. Y desde ahí hay posibilidad, bueno, todo depende de la forma en la que la edite sus instituciones o cómo la usen, pero es posible generar informes y registros de acción, y en esos registros de acción yo puedo seleccionar desde una actividad hasta un estudiante, desde una hora, desde una acción, y podría generar informes sobre las acciones del estudiante en la plataforma. Excelente. La última pregunta dice, ¿cómo abstraer esta metodología a materias técnicas como matemáticas, física, etcétera? Claro, tal vez se refiere a la metodología de la resolución de problemas. Me acordé de cierto conflicto, ¿no? Cuando al evaluar a docentes siempre se les pide que lleven a la práctica el contenido que están haciendo, y siempre los más complicados son los profes de matemática y los de física o los de química. Pero en realidad tiene mucho que ver. Podríamos llevar, no sé, las mediciones del COVID y llevarlo a las matemáticas y tratar de ver ahí cuáles son los problemas. Con un poquito de creatividad e ingenio podríamos encontrar la matemática, la química, la física constantemente dentro de situaciones cotidianas, y desde ahí entonces elaborar un problema, para encontrar un problema y solicitarle al estudiante que vaya siguiendo los pasos. Cada uno, insisto, desde su especialidad comprende mucho mejor cuáles son los factores que debiera tener ese problema para que permita aplicar comprensiones y conocimientos matemáticos, físicos o químicos de manera práctica y en la resolución de un problema. Ok, excelente, profe. Esas eran todas las preguntas que han hecho los colegas y muchas gracias por colaborarnos en esta ocasión. Gracias, profesora Ana María Lara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Gracias a